Entendido. Me encuentro con Daniel Mendoza, un periodista que de verdad admiro mucho, tiene mucho valor y además tiene una fuerza para poder comunicarse con todos nosotros de manera increíble. Daniel es colombiano, para los que no lo conozcan, él está haciendo un trabajo impecable sobre lo que viene a ser la terrible tragedia que es Álvaro Uribe en Colombia. ¿Cómo estás, Daniel? Tú, Manu, ¿cómo estás? Manu, ven, yo te dije pon a grabar ahorita, pero era para mostrarte la... Esto nunca lo he hecho, ¿sabes? Lo podemos ver ahora, que esto es Esto, increíble. pues es hiperrealismo, ¿no? Yo todo cada hilo de esos lo pegué en la serie y lo filmé en la serie y lo amarré en la serie. Y pues aquí duermo también. Acá había, en la serie pusimos una mesa, que fue la mesa en realidad de trabajo, tampoco era ficción, la cama estaba era allá, ahí duerme mi perrito, uno de mis perritos, y la cama estaba era allá, pero acá había era una mesa grande de trabajo que era necesaria para el momento en que hice la serie. Ahorita ya pues ya dejó de ser necesaria y, y bueno, pues puse la cama acá para repartir mejor el espacio. Hey, pues tienes ya un tiempo en Francia, tuviste que dejar Colombia por este personaje tan nefasto, porque tienes una serie de amenazas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo lo puedes manejar en medio de esta producción que haces y que nos comunicas tantos datos? Pues duro, ¿no? Pues el exilio es muy duro, siempre lo he dicho, es estar roto por dentro, es estar fraccionado. En realidad es estar caminando en otro lado, estar comiendo en otro lado, estar riendo en otro lado, y no es el lado donde uno está, porque yo en realidad estoy comiendo, riendo, viviendo de fiesta en otro lado que es en Colombia, porque el recuerdo y la memoria es muchas veces mucho más real que lo que uno vive, lo que uno vive en la tierra que en realidad uno pisa. Yo siempre he dicho que yo estoy existiendo acá, pero viviendo en Colombia. Y es muy duro existir en el lugar donde uno no vive. Genera un mareo emocional y un mareo existencial muy duro, muy ¿Estás y duro. no estás? Sí, está y uno no está, pero más hoy en día con los avances tecnológicos, yo creo que antes era más fácil para la gente cuando migraba o cuando salía exiliada de un país, porque llegaba al país y pues tenía el teléfono, si al caso el teléfono para llamar una vez por semana a sus familiares y podía pisar, y ya entonces tenía que empezar casi que obligatoriamente a vivir donde existía. Pero hoy en día con todas estas, con todos estos avances tecnológicos, pues le dan a uno la posibilidad también de seguir ejerciendo su labor como militante, como subversivo creativo que soy, pero a la vez también es muy duro porque uno no termina de dejar de vivir en la patria que dejó. Y pues eso, pues como te digo, eso lo fracciona a uno muchísimo, lo Pues, fracciona a uno muchísimo. pero, Yo pero me acuesto a las 7 de la mañana, 5, 6 de la mañana, 4, cuando me acuesto temprano, porque estoy trabajando en Colombia y estoy viviendo en Colombia, estoy hablando haciendo reuniones en Colombia, recibiendo informaciones de Colombia, en contacto con fuentes que están en Colombia. Además, investigo todo el tiempo de Colombia y no he parado de estar allá.
Entonces, pues eso lo hace más duro. Pero eso te hace más fuerte, querido Daniel, porque la verdad es que se ha notado mucho esta capacidad que tienes de ir expresando las cosas y cada vez eres más contundente, eres más recio. Vaya, de verdad, es una manera que se ve un individuo no solamente que está bajo una circunstancia adversa, sino una capacidad que tiene de enfrentarse a la realidad y salir adelante. Eso sí es algo que se nota mucho en el trabajo. Hay un discurso que nosotros vemos cómo viene evolucionando y cómo de pronto nos avienta ciertos mensajes que hasta yo digo, oh, pues bala, pero ¿cómo es que este hombre de pronto nos avienta esto y dices es un golpe de realidad brutal? Pero lo vemos cada día con más, una capacidad más específica de decirnos lo que ocurre. Y eso me ha llevado a pedirte esta entrevista. Esa capacidad que tienes de decirnos las cosas y de que la verdad a veces pareciera un poco cruel, pero lo que tú estás diciendo, lo que está pasando a veces es increíble de lo que ha acontecido en Colombia. Entonces, yo entiendo toda esta situación por la que pasa uno emocionalmente cuando está uno fuera de su país, por máximo una circunstancia como la tuya, pero Daniel, sacas una fuerza increíble y nos haces mover. Yo quisiera decirte que pues por eso la comunidad en la que yo estoy, que es el Hijo del Rayo en México, hemos estado muy pendientes de tu trabajo desde el capítulo 1 y, y de verdad es que además nos haces pensar mucho en América Latina, nos haces pensar mucho en lo que vivimos en México. Padecemos muchos males muy parecidos. Platícanos cómo surge Matarife, esta serie que nos mueve a todos. Yo antes quisiera tomarme el atrevimiento y primero agradecerte y decirte que estoy muy honrado con tus palabras y que para mí es muy especial que el pueblo mexicano me tenga en cuenta, si sea en un sector, eh, eh, en una serie de sectores. Que haya gente del pueblo mexicano que haya visto mi serie, para mí es algo muy especial porque es un pueblo al que quiero mucho y al que admiro mucho. Eh, es un país que conozco. He estado en Ciudad de México, en el DF, he estado en Tasco, he estado en Puebla, abajo en Cancún también estuve en las pirámides, eh, Playa del Carmen, visité esa cultura que ustedes tienen es magnífica, es inmensa. Eh, y la cultura mexicana pues ha sido líder en Latinoamérica, no podemos desconocerlo. La grandeza de la cultura mexicana, desde los mariachis, la música, la literatura, el arte, Frida y Diego, es una cultura que a mí me ha marcado mucho, muchísimo, muchísimo, desde pequeño. Los quiero mucho, los admiro mucho. Creo que además nos unen problemáticas. Siento que el pueblo mexicano es un pueblo grandioso, es un pueblo lleno de virtudes, lleno de virtudes y de verdad que lo respeto mucho y lo aprecio muchísimo al pueblo mexicano. Mm, pues a partir de eso, eh, eh, quisiera Quisiera mm, también reconocer la ayuda directa del ADN mexicano en la serie Matarife. Directa. Es decir, la serie Matarife no sería una realidad sin el ADN mexicano. Y es un ADN muy fuerte porque el director de la primera temporada y codirector de la segunda junto conmigo se llama César Andrade y es un genio, 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 genio creativo, es un genio de lo audiovisual, es un genio que me enseñó lo que sé de dirección, digámoslo así. Yo produje la primera temporada y produje la segunda, pero en la segunda me tocó codirigir, eh,
junto con César, porque él estaba precisamente en México, entre México y los Andes y Los Ángeles, y no podía entrar a Europa. Yo nunca le hubiera dicho a, a César pues que yo la codirigiera junto con él, sino que nos tocó porque él estaba lejos y yo acá, entonces a mí me tocaba dirigir la cámara, las escenas, dirigir todo junto con él, que él me daba instrucciones y es decir, lo que yo sé de dirección lo sé de él, y él es un mexicano. Él es un mexicano que ha estado haciendo revolución creativa y subversión creativa desde hace varios años alrededor de Latinoamérica. Y yo lo admiro mucho a él, así como admiro al pueblo colombiano, pero que sea el momento no solo de agradecer todo lo que al pueblo colombiano y al pueblo mexicano, pero que sea el momento de agradecer no solo todo lo que tengo de influencia mexicana dentro de mi obra y especialmente en lo literario, como digo, también en la música y en lo audiovisual también. Soy amante del cine mexicano. Sino que también Matarife tiene que agradecerle a ustedes, porque de ustedes viene César Andrade, que además fue el que me entregó los hilos y fue el que llegó con la idea, porque ya había hecho algo con los hilos y una red de poder en Bolivia, y él llegó con la idea de entregarme los hilos y de la red de poder basada en mis artículos, y de ahí saqué yo los guiones, hice los guiones. Entonces, pues, que sea el momento. Y ahora sí respondo a tu pregunta. De pronto me extendí mucho con esos agradecimientos, pero es que me salen del amor sincero que tengo por tu parte. Adelante. Platícanos, ¿qué es Matarife? Matarife, la gente habla de Matarife como un documental web y un trabajo, una serie web, pero yo en realidad siento que Matarife, más que un documental y más que una serie web, es un arma. Es un arma que, que pretende agredir violentamente a un sistema narcoparamilitar que gobierna a Colombia desde hace más de 30 años, dirigido por un genocida que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y es un arma que, como pólvora, tiene las ideas, tiene la creatividad, tiene la literatura, tiene las imágenes bellas, imágenes duras, imágenes crudas, y que utiliza la información para, para mostrar una verdad, pero que en realidad lo que quiere es llegar a las emociones, y en este sentido, la finalidad de Matarife es lograr una reacción en el inconsciente colectivo colombiano para que tras entender que lleva 30 años gobernados por un gobierno asesino, narcotraficante y paramilitar, genere una reacción siempre dentro de la no violencia, siempre dentro del terreno de la bondad, siempre dentro del terreno del amor, pero manifestándose ante este tipo de injusticias y de hechos aberrantes. Yo no soy un director de cine, aunque dirigí conjunto con
con César. Yo no soy un productor de cine, aunque produje junto con César. Yo creo que ya dejé de ser un periodista y un abogado, y desde la segunda temporada en realidad entendí que ya mi vida estaba consagrada a la revolución y a ser un subversivo que, como lo digo, no porto un arma, no, no pretendo, ni quiero matar a nadie, ni quiero sacarle sangre a nadie, ni nada. Pero como lo digo, si quiero estallar bombas en ese sistema asqueroso, corrupto, eh, que ha llenado de sangre y dolor a mi pueblo y a mi tierra. ¿Cómo? Yo fíjate, cada vez que veo todo lo que tú nos informas, me viene una pregunta constantemente. ¿Cómo es que este tramado que se hace, cómo esta mente tan perversa, cómo se construye? Hablas de la familia de Álvaro Uribe, me pongo a temblar cuando digo, pero esta gente, ¿de dónde demonios salió tan torcida? ¿Cómo es que de pronto esta gente empezaron a hacer estas cosas con la corrupción además, porque tenían que compartir esta sociopatía brutal con muchas personas? Pero, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo se construye una mente torcida como esa y una mente tan corrupta? ¿Cómo surge? ¿Qué pasó con ese señor? O sea, ¿en qué momento se perdió todo del universo con este sujeto y se dedicó a lo peor y a lo más vil? Yo creo que es eso viene de una sociopatía muy común en las élites, especialmente en las élites latinoamericanas. Es un tipo de sociopatía de la élite latinoamericana. Mm, y eso yo creo que viene mucho desde la colonia. Nosotros, lastimosamente, en Colombia y yo creo que en Latinoamérica han cambiado las cosas muy poco. La sociedad sigue fraccionada entre colonos y colonizadores en realidad. Y, y, y yo creo que en Latinoamérica es eso, hay una serie de simbolismos que permean mucho la cultura latinoamericana. Y pues los millonarios en realidad ven a los pobres como bacterias, como hormigas trabajadoras. Y, y en Colombia además hay una serie de factores como el narcotráfico y el paramilitarismo que hacen que esta sociopatía que generan en los ricos, en esta clase dirigente, en esta clase muy alta, eh, cuando, por ejemplo, una persona se cría viendo que la empleada duerme en un cuarto de 2x2, pronto más pequeño que donde duerme el perro, donde la empleada llega y le sirve un plato en la mesa, pero va y se sienta frente a una pared después en la cocina. Donde, por ejemplo, como pasaba conmigo, yo recuerdo que íbamos a la piscina de nuestra finca y los hijos del cuidandero, nosotros nos bañando en la piscina, nos bañábamos en la piscina, nosotros disfrutando del agua, del sol, y los hijos del cuidandero mirando, y cuando nosotros salíamos de la piscina, a las 6:30 de la tarde, ellos podían entrar a la piscina. Entonces, pues eso, para un niño pequeño, ¿qué le está diciendo? Que pues, los pobres contaminan, los pobres son bacterias que contaminan. Y esos son hechos que son hechos simbólicos que generan una ruptura de linderos en la mente de la gente rica y de la gente poderosa en Latinoamérica. Genera una ruptura de linderos psíquicos que los convierte en unos sociópatas. Pues he tenido la suerte de formarme como criminólogo y pues pude entender eso también. A medida de que iba viendo los hechos que pasaban alrededor mío,
pude ir entendiendo que yo vivía rodeado de sociópatas y que vivía metido en una élite caníbal completamente, caníbal de su propio pueblo. En Colombia eso, además, con factores como el paramilitarismo y el narcotráfico, donde los ricos y la élite se nutren de la cocaína, se nutren del narco, se nutren, lavan dólares, lavan plata, y donde hay una élite rural que son los mismos colonos que llegaron a asesinar indígenas, se perpetuaron en el tiempo y continuaron haciendo lo mismo que hicieron los españoles, actos tan crudos como el desmembramiento que hacían con los indígenas. Ya lo hacen es vestidos con camuflados, como grupos de extrema derecha, con motosierras, sembrando el terror en los campos, así como lo muestra la serie Matarife. Pero todo eso activado por esta élite en Colombia. Todos esos son esos hilos que te acabo de mostrar, cómo los hilos de la élite, de las altas familias, llegan hasta las masacres, llegan hasta los homicidios selectivos de líderes sociales, de periodistas de opinión, de sindicalistas, y todo confluye en una persona que lo ha manejado todo desde hace 30 años, que es el expresidente, genocida, paramilitar, sociópata, formado por Pablo Escobar, por el clan de los Ochoa en el cartel de Medellín, y que la mafia puso a gobernar el país, que se llama Álvaro Uribe Vélez. Y además tiene esto también que dices en uno de los capítulos que me pareció muy profundo, la presencia de Estados Unidos, tener las bases militares ahí y que hacen un abuso contra la población, que regulan el mercado del precio de la coca, que además le dan la bendición a esta especie como de virrey, ¿no? Ese virrey porque pues, el rey está en Washington, ¿no? Pero esta manera en que trabajan con Estados Unidos y esa presencia también es muy delicado y eso es algo que también toda América Latina vivimos, esta presencia constante de los Estados Unidos dirigiendo las cosas de las cuales en general acusan a los pueblos, como es el narco, ¿no? Acusan a los pueblos, pero la red todavía está más arriba. Y estos virreyes, además, hacen estos juegos enfermos. Yo veo a Duque, este tremendo pelele, ¿no? Que se ve que cuida la imagen todo el tiempo y dice cosas terribles. Y dices, pero ¿con qué cara este señor sale a decir? Pues con esa cara que tiene, que es como de un muñeco que le operaron, ¿no? Pero que están en otra sintonía de planeta, están alejados de la población. Estados Unidos, ¿qué tanto tiene que estar sosteniendo ahí? ¿Y cómo trabaja ese aval que le da a esta gente? El ejército de Estados Unidos sabe todo esto, lo pasan, lo informan, lo propician. ¿Qué hace Estados Unidos en Colombia? A ver, Estados Unidos ancestralmente ha tenido una injerencia, no solo en Colombia, sino en los pueblos latinoamericanos. Nos enseñó a ser paramilitares en realidad. Eso viene de la Escuela de las Américas. Nos enseñó el desafortunado arte de la tortura. Y eso es algo que no, pues no digo yo, eso está documentado en cientos de expedientes históricos. Y los mismos norteamericanos no han podido negarlo. Hay una injerencia, ha habido una injerencia histórica de los Estados Unidos, del republicanismo en los Estados Unidos, de la extrema derecha norteamericana. Pero la mayor injerencia que tienen los Estados Unidos es una injerencia económica. Lo más sano, lo ideal sería que el gobierno colombiano dejara de venderle cocaína al cartel de Sinaloa y se la empezara a vender al gobierno norteamericano. Así el gobierno norteamericano
primero, tendría la posibilidad de que sus entidades de salubridad verificaran el producto y llegara una cocaína que, entre comillas, digamos, no fuera tan nociva como la que se están metiendo hoy en día los jóvenes en las calles norteamericanas, que le mezclan anfetaminas, le mezclan gasolina, le mezclan hasta polvo de ladrillo, le mezclan crack, le mezclan muchas porquerías que hace que la cocaína colombiana que introducen los carteles, entre otros mexicanos, a Estados Unidos, pues sea una cocaína muy nociva, que le derrite el cerebro a la juventud norteamericana y a los que la consumen en Norteamérica. No solamente la juventud, todos esos yuppies de Wall Street se meten unas basuras que les quema el cerebro. Entonces, si las autoridades norteamericanas de salubridad les llegara esa cocaína y verificaran que es una cocaína, digámoslo, de una, entre comillas, calidad de tal forma que no, como lo digo, que no afecta tanto al ser humano, de entrada ya habría una ganancia. Pero la mayor ganancia es que entraría al mercado financiero de una forma sana y entonces se le podrían imponer impuestos que irían para la educación en Estados Unidos, que iría para prevenir la misma drogadicción, eh, y, y esto haría que, digamos, esos impuestos pudieran contrarrestar el eventual daño, digámoslo, físico que en algunas personas, como el alcohol, como, como el colesterol, generan perjuicios en la salud de las personas, en la salud pública. Estos impuestos se podrían aplicar en eso. Pero no, lo que pasa es que la cocaína llega directamente a Wall Street y a los mercados financieros. Y el mafioso que está en Estados Unidos y al que le llega el kilo de cocaína y el que la vende en el mercado antes de que se reduzca como lo que digo, a la mezcla perversa que se meten por las narices los norteamericanos, este mafioso gana miles de millones de dólares, y esos miles de millones de dólares lo que hace es que no lo va a invertir en una escuela para niños sordos, no lo va a invertir en ayudar a drogadictos, no lo va a invertir en ayudas sociales para la gente desamparada, para los ancianos, para los viejos, para que haya mejor educación. No, lo va a invertir en un proyecto de construcción, en una vitrina de carros de alta gama, o en la industria armamentística, que también es otro negocio con eso a esta guerra de las drogas infinitas, como lo digo yo en la serie Mandarín. Es un milagro que se inventaron para los millonarios, porque una guerra dura 3, 4, 5 años, pero esta guerra es infinita, entonces es un milagro y les da para hacer muchas armas, les da para hacer yates, para hacer lanchas rápidas, para hacer chalecos antibalas, para hacer helicópteros, para hacer fusiles, para hacer, bueno, todo lo que es ese material bélico con el que se enriquecen también muchas empresas. Nosotros, Entonces llega la plata de la cocaína, llega a la grasa del sistema, llega directamente a la grasa del sistema. Y que es lo que
lo que le sirve a los multimillonarios, que no se reparta, no se reparta en bienestar social. Y por el lado nuestro, ¿qué pasaría si hay una legalización? Por el lado nuestro, dejarían de haber esos ríos de sangre que corren en Colombia. Por el lado nuestro, toda esa plata dejaría de estar guardada en canecas y enterrada en las haciendas de los narcotraficantes y metida en caballos lujosos como los que se monta Álvaro Uribe Vélez y en carros y en fincas y en piscinas estrambóticas, y estaría de pronto también encausada, bien encausada en educación, en salud y en bienestar para la sociedad. En América Latina, ¿identificas que se ha propiciado, o más bien se han replicado los matarifes? ¿Tenemos esa presencia en otras naciones? Digo, este ejemplo de Álvaro Uribe, que es impresionante la capacidad que tuvo este hombre de ser tan enredado con todo, ¿no? Pero hay quienes lo imitan, porque para nosotros es algo que lo vemos y decimos, esto está equivocado, pero ¿crees que hay otros que ven y dicen, ahí hay un camino que debo de seguir? Pues yo te diría que sí, hay rasgos comunes, y han habido rasgos comunes. Está Calderón en México, está Bolsonaro en Brasil, obviamente, genocidas, y Videla estuvo en Argentina, y Pinochet en Chile, Fujimori por allá en Perú. Digamos que son rasgos. Si nos vamos más acá, podemos hablar de Bush y de Trump. Tienen rasgos comunes, pero yo diría que el ejemplo del Matarife en Colombia es un ejemplo muy sui generis. Yo te digo, yo creo que no lo hay ni en el mundo desde un punto de vista, hablando en ningún territorio, en ningún país del mundo ha existido algo como un, un, un tirano loco, tan loco como Álvaro Uribe Vélez, eh, pero tampoco en la historia. Pero hablo además no solamente digamos, por las condiciones mentales de su sociopatía, por la crueldad de sus actos, sino por las relaciones entre él y la mafia. En realidad, el mundo no ha tenido un país que fuera directamente gobernado por un mafioso, por un narcotraficante. Digamos, en México podemos decir que hubo vínculos, y siempre han existido vínculos entre los carteles y, y el poder político y la institucionalidad mexicana y los empleados públicos. Vínculos de carácter económico, digámoslo. Pero es que aquí en Colombia lo que vemos es que Álvaro Uribe es un narcotraficante que era miembro del cartel de Medellín, que nació en una familia de narcotraficantes, cuyo padre era un testaferro de esa familia de narcotraficantes, que era familiar directo del clan de los Ochoa, que además le sirvió a Pablo Escobar en el cartel de Medellín como un alto ejecutivo en la Aerocivil, que fue el que le puso los aviones, que fue el que le permitió que los aviones tuvieran licencia, que fue el que le permitió que las pistas tuvieran licencia, que posteriormente llegó a la cúpula del cartel, y eso lo sabe todo el mundo, se reunía con los del cartel de Medellín, era un miembro del cartel, que después lo puso la familia Ochoa y el mismo cartel de Medellín como gobernador de Antioquia, y de ahí pues lo pusieron en la presidencia. Pero es un mafioso, es un narcotraficante. Es como si no se puede comparar ni siquiera con los presidentes que más vínculos han tenido con la mafia allá en México. Es más bien, si pudiéramos comparar, sería como si el Chapo Guzmán fuera el presidente de México, por ejemplo.
llegara y le pusieran la banda presidencial y el pueblo lo hubiera elegido como presidente. A eso fue lo que pasó en Colombia con Álvaro Uribe. Y es el presidente, además, repitió presidencia, nombró presidente también. 2 veces ha nombrado presidente porque a Santos lo puso él también. Lo que pasa es que Santos no le caminó. Santos venía, no se dejó gobernar por él. Santos venía de una familia que sabía que lo había criado para ser presidente prácticamente. Y cuando Uribe empezó a tratarlo de manipular, pues Santos no se dejó. Pero después llegó Uribe y puso a Iván Duque. Y Iván Duque es el muñeco de trapo de él hoy en día. Y lo puso también la mafia. Puso la mafia Guajira junto con Álvaro Uribe Vélez y otros carteles del narcotráfico en Colombia. Pusieron ahorita, se repitió el fenómeno con Iván Duque. ¿Cuál es tu Y opinión? Iván Duque es el muñeco de trapo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces lo que tenemos es un país que no es, en Colombia, no, la mafia y el narcotráfico no tienen vínculos con el Estado, no tienen relaciones con el Estado, ni el paramilitarismo tiene relaciones con el Estado. El Estado es paramilitar y el Estado es narcotraficante. Eso es lo que tiene que entender la comunidad internacional, que los colombianos tenemos la lamentable fortuna de estar gobernados por el narcotráfico y por el paramilitarismo desde hace 30 años. Y por eso te termino, por eso es que, por ejemplo, las revueltas en Chile y las manifestaciones en Chile se manejaron de una forma completamente diferente a cómo se manejaron en Chile y en otros lados del mundo. Digamos, en las manifestaciones en otros lados del mundo hubo muertos, siempre hubo muertos. Hubo muertos por gases, hubo muertos porque de pronto la policía disparó y le pegó en la cabeza con una bomba de gases, porque de pronto hubo un desmán policial. Pero es que aquí en Colombia el Estado salió a matar y a disparar a matar con, con plomo, con armas de verdad, con pistolas de verdad a matar estudiantes y manifestantes. Aquí en vivo y en directo, desde los celulares, la gente captó cómo habían policías que capturaban estudiantes y al otro día aparecía la cabeza de ese estudiante en un basurero, solo la cabeza. Y se sabía que lo había cogido la policía o aparecía el cuerpo flotando con una bala. Entonces es un cartel del narcotráfico obrando no obra como un gobierno, como un Estado, no obra ni siquiera como un Estado opresor. Es que en Colombia el Estado no obra como un Estado opresor, obra como un cartel del narcotráfico que está en el Estado. Y por eso es que aparecen pedazos de los muchachos repartidos por los basureros y por eso es que aparecen muchachos flotando con tiros en la frente por los ríos. ¿Está el pueblo colombiano secuestrado por este tipo de personajes? Completamente. ¿Qué tendría que pasar? Estamos ¿Qué tendría que pasar para que esto cambiara? Porque es una situación muy difícil. Te voy a preguntar eso porque pues, hay un proceso electoral que sigue, que yo veo otros personajes, yo no los conozco, ¿no? Pero por ejemplo yo veo a Petro y digo, Petro pues la va a tener bien difícil. ¿Cómo podría enfrentar algo así? O sea, ¿cómo le haces para cambiar un sistema de esta naturaleza? Mira, nosotros estamos en manos de una persona que es Álvaro Uribe Vélez, que con un celular llama a los ministros, al presidente, que como te digo es su muñeca de plástico, a los senadores, es dueño de una fracción muy grande del Senado, todos los ministros son de él, el fiscal lo gobierna él, hace lo que quiera con el fiscal. Ahorita el fiscal lo está defendiendo, imagínate. En el proceso que le están llevando a él, el fiscal sale descaradamente a defenderlo. Imagínate, donde él es
Un fiscal tienes que acusar y acusar y defender a las víctimas. Aquí el fiscal de frente, el fiscal Jaimes, Lo hizo es algo fiscal que Álvaro Uribe. es realismo mágico, la gente no entiende. Yo hablo de estas cosas en Europa y la gente como que no lo entiende, no le cabe. Eso es García Márquez, realismo mágico. Pero eso es con ese celular, con esta mano tiene un celular y habla con toda esta gente, pero con esta otra tiene un celular donde llama al cartel de Sinaloa, donde llama a las BACRIM, donde llama al cartel del Golfo, donde llama a la oficina de Envigado, donde llama a las Águilas Negras, o llama a los que lo llaman a ellos, pero controla la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad. Eso, en manos de esa persona estamos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Y en realidad eso tiene que ver con Matarife, porque yo tuve que caer en cuenta de esa lamentable conclusión, fue aquí en el exilio. Yo dije, y cuando empezaron a aparecer, yo en Barcelona di un discurso en la Plaza San Jaume y yo 15 días antes de que aparecieran los cuerpos de los muchachos muertos y asesinados y desmembrados, yo dije que iba a pasar eso, que iban a encontrar en el discurso, que iban a encontrar cabezas de muchachos en los basureros, trozos de muchachos repartidos por la ciudad y cuerpos flotando por los ríos. Y eso no había empezado a pasar. Cuando empezó a pasar 15 o 20 días antes, todo el mundo me decía, pero usted cómo pudo saber eso, Daniel. Y es sencillo. Como si tú lo viste en el episodio 9, Álvaro Uribe implementó esta política en Antioquia, en la ruralidad antioqueña, a través del bloque metro y doble cero. Instituyó las escuelas de descuartizamiento. Yo narro en el episodio 9 cómo el bloque metro, a través de doble cero, el gran amigo de Álvaro Uribe, y el bloque metro creado por Álvaro Uribe en la gobernación, le enseñaba a los jóvenes con campesinos que secuestraban mujeres y hombres a descuartizarlos vivos con motosierra. Y al joven que le temblaba la mano, que veía de pronto a su madre en esa mujer que iba a tener que descuartizar viva, que veía a su abuelo en ese viejito que tenía que descuartizar viva, y que le temblaba la mano y no podía, el dicho era, si usted no sirve para matar, sirve para que lo maten. Y lo agarraban, lo tenían que agarrar los compañeros y descuartizarlo vivo también. Esto lo hizo Álvaro Uribe en el 95, es decir, entre el 95 y el 98, lo hizo en la ruralidad antioqueña con el bloque metro. Y esto es lo que se repitió ahorita en el 2021 con las manifestaciones. Yo sabía que iba a pasar eso y pasó. Esa es la forma en que Álvaro Uribe le habla a las juventudes. Es la forma en que Álvaro Uribe plantea el diálogo con las juventudes. Pues hay que ver Matarife. Es esto que acabas de narrar, mira que, híjole, qué difícil. Yo veo esta complicada situación y digo, espero que la luz llegue pronto, ¿no? Que la gente tome conciencia, que la gente propicie un cambio y que toda esta maldad se extinga. Es muy difícil, es muy complicado, hay mucho trabajo por hacer. Es una lucha, la del pueblo colombiano que compartimos en América Latina. No vivimos lo mismo, pero lo vivimos parecido en otras versiones. Y eso tiene que parar. Es muy difícil esto que acabas de narrar. La verdad es que hay que ver Matarife. Yo les sugiero a todos que a la comunidad del Hijo del Rayo que se mantenga viendo Matarife. El trabajo extraordinario de Daniel es verdaderamente... Eres muy valiente. Yo sé que te lo han dicho muchas veces. Nada más quiero decirte que desde México te acompañamos también y que, bueno, pues es la tragedia de América Latina,
que tendremos que superarla y que tendremos que transformarla. Pero esas transformaciones se hacen, queridos seguidores del Hijo del Rayo, con gente como Daniel. Gente que está decidida a que la verdad salga y que la verdad sea la que nos transforme. Daniel, invítanos a ver Matarife, invítanos a seguir tu trabajo, un trabajo que de verdad, como diríamos en México, estás cabrón, estás muy cabrón y te admiro mucho, te admiramos mucho, pero invítanos a ver Matarife. Mil gracias. Yo los invito a ver Matarife porque el hecho de que ustedes lo vean y lo compartan alrededor del mundo nos sirve a nosotros como pueblo capturado y como pueblo que está siendo torturado, asesinado por este genocida llamado Álvaro Uribe Vélez. Y los invito porque hoy en día el mundo entero es el único que salva a Colombia. El mundo entero, si ustedes desde allá de México me ayudan, si ustedes desde allá de México toman Matarife y lo comparten entre los contactos de sus celulares, a Colombia la rescatan. A Colombia solo la rescatan ustedes, la gente que está por fuera. La comunidad internacional es la que puede salvar a Colombia. Entonces, esa es una ayuda que le hacen a un pueblo sufrido, a un pueblo que es bueno, a un pueblo que es sano, a un pueblo que es alegre. Yo les digo, el colombiano es alegre, el colombiano es decente, el colombiano es trabajador. Lo que pasa es que tenemos un padre borracho de poder, un padre asesino, un padre que llega y nos viola, nos mata todas las noches, asesina a sus propios hijos, un padre caníbal. Ese es el Estado colombiano, pero el pueblo colombiano es un pueblo muy, muy bueno. Y yo les pido esa manito, ayúdenme con Matarife. Este fue Daniel Mendoza en El Hijo del Rayo. Él está en Francia y nosotros en México. Le deseamos la mejor de las suertes y por supuesto le mandamos un abrazo fraterno, nuestra admiración. Mucho ánimo, Daniel, no estás solo. Mil gracias, mano. Hasta luego. Que estés muy bien. Muchas gracias por el espacio y muy honrado por estar en él. Hasta luego.